es Danilo Luis Almeda. Creo que cuando lo escuchemos sabremos que viene de Argentina, su lugar de origen. Vive actualmente en Málaga, España. Cuando le preguntamos qué hace, nos dice que es el coordinador del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital Psiquiátrico Hermanas Hospitalarias del Corazón de Jesús de Málaga. Extraordinario servicio para poder profundizar la espiritualidad y el patrimonio. Trabajar en un hospital psiquiátrico. Buen lugar. Pero al mismo tiempo hay que decir que es miembro de la fraternidad del movimiento champañé de la familia marista Virgen de la Victoria y laico vinculado a la provincia marista del Mediterráneo. Cuando pensamos en este simposio, en un momento determinado en el equipo salió el nombre de Danilo, porque Danilo, en sus años de estudiante en esta casa, en este colegio internacional, se dedicó a estudiar la guía de École y hacer su doctorado en la guía de las escuelas. Entonces, ¿qué mejor que él que nos pueda presentar un acercamiento? Porque conoce tanto, pero solamente nos va a ayudar, en el poco tiempo que tenemos, a acercarnos a las coordenadas socioeconómicas, pedagógicas y eclesiales en la que nace el modelo educativo de los Hermanitos de María. Ha sido profesor, ha sido también formador y también en estos momentos en su servicio de coordinar el servicio de atención espiritual. Creo que esas coordenadas van a tener mucha profundidad y también nacen de un corazón marista. Danilo, bienvenido, muchas gracias y te escuchamos con atención. Eso de contar con buenos amigos hace que la cosa sea más sencilla. Muchas gracias, querido Ángel. En este rincón, después de cenar, jugábamos al mus. Aquí, en tantos años como estudiante. Bueno, estoy muy agradecido, Ángel, a vosotros, a la comisión. Muchísimas gracias por esta oportunidad. La vivo con una enorme gratitud. Y también con una responsabilidad que me hace temblar un poquillo. Pero lo hago con la sencillez en la que podemos hacer las cosas desde lo marista, ¿verdad? Así que la fuente de mi trabajo la has mencionado tú, Ángel. Aquí físicamente, mirad qué maltratada está. Pues esta es mi tesis. Es un estudio histórico crítico de Guy de École. Este trabajo, pues, lo hice hace 20 y tantos años, 30 años ya. Y vamos a ver si esto quiere obedecer. Sí. Pues ese es el trabajo que forma parte de la fuente desde la cual voy a tratar de compartir algunas cosas con vosotros. Han pasado 30 años desde entonces y evidentemente la presencia en la memoria de todo aquello que en su momento constituyó mi estudio es débil, pero de todas maneras con sencillez vamos a compartir algunas cositas. Evidentemente, el aislar, como bien sabéis, aquello que vemos en temas históricos, muchas veces lo que podemos es hacer un breve acercamiento a las coordenadas de esta realidad que estudiamos. Y aquí yo un poco, como dicen en España, un poco me subí en cuanto a los conceptos, porque pongo coordenadas socioeconómicas, pedagógicas, políticas, eclesiales. Cada una de ellas, hasta contextualizadas en un determinado periodo, llevaría una investigación muy larga, que es lo que sí está en el trabajo. Pero ahora solamente podemos hacer un breve acercamiento. Digamos que en el siglo XIX, todos vosotros lo sabéis, pues la escolarización popular francesa
se encontraba en un proceso de amplia expansión y de implantación. Y fue el resultado de diversos factores que entraron a crecer y a justificar la opción por la escuela a partir del análisis crítico de la experiencia revolucionaria, ¿no? Pero lo cierto es que aún en la heterogeneidad de objetivos de las distintas fuerzas sociales había una comunión en el hecho de que la escuela podría ser un factor importante, un factor fundamental para dar respuesta a los desafíos de la sociedad en ese momento. De hecho, si nos ponemos en la etapa del fundador, ¿no es cierto?, 1817, pues en toda Francia había en torno a 20.000 escuelas primarias, y para ponernos en la trayectoria de Guy de Sécole, pues hacia 1860, en el 53 ya había más de 60.000 escuelas. Por lo tanto, en un periodo relativamente corto, el número de escuelas en Francia se había multiplicado por 3. O sea, esta implantación de las escuelas a nivel nacional pues vive con dificultades diversas el ponerse realmente en pie. Aquí yo pongo algunas de ellas como para tomar conciencia desde un paneo de la diversidad de contextos que se encuentran en Francia para poder implantar esta escolarización popular. Ahí hablo de la diferencia norte, noreste, sur. El sur, donde se ubica la opción y el desarrollo de los Hermanitos de María, pues era una zona más empobrecida, con más dificultades para implantar la escolarización que el norte, en contacto sobre todo con la experiencia alemana, que tenía un gran desarrollo, o un desarrollo previo, todo lo que es la escolarización popular. Ya sabéis que esto va de la mano de otros fenómenos también religiosos. También hay una gran diferencia entre las ciudades, lo que era la escolarización en las ciudades, y en los poblados rurales. También aquí tener en cuenta que Francia, y prácticamente en toda Europa, el 80% de la población pues vivía en pequeños poblados rurales. Esa realidad es distinta a la de hoy, ¿verdad? Donde hay un nucleamiento de población en las grandes ciudades y donde se está despoblando el campo. Pues estábamos en otra realidad, ¿no? Muchísima población, la mayoría, el 80%, en torno al 80%, en pequeños poblados rurales. Una dificultad también concreta fue desde qué idioma, desde la unidad del idioma francés, poder realizar esta expansión de la propuesta de la escuela primaria. ¿Por qué? Porque el patois, que es el lenguaje regional de las distintas regiones, pues era el más extendido. Y también era el que utilizaban los sacerdotes en la prédica, para la catequesis, etc., se hablaba en patois. Por lo tanto, una escolarización nacional con un lenguaje común, pues tenía sus dificultades muy concretas. También el tema de la cultura rural. Ahí ya sabéis cómo las tareas del campo empeñaban la vida y gran parte de la vida de los niños y de los jóvenes, y no había tampoco una valoración sobre lo que significaba la escolarización por parte de las familias. Entonces había un gran ausentismo justificado por los padres. Por más que se implantara alguna escuela en ese pequeño poblado rural, el ausentismo era enorme. Tuve la suerte de poder estar un par de meses, casi 3 meses, yendo diariamente a los archivos departamentales de la Loire, en Saint-Étienne. Y por cierto, para mí fue una gran sorpresa encontrar en esos archivos departamentales una ingente cantidad de documentos que hacen referencia a la experiencia educativa naciente, no solamente de los Hermanitos de María, sino también de otras congregaciones que, como sabéis, congregaciones educacionistas se multiplicaban, y en la diócesis de Lyon, entre otras muchas, ¿no? Entonces, ahí encontré mucha información y me llamó la atención porque en el año 1842, Marcelino ya había fallecido, había una expansión importante de las escuelas también maristas, atendidas por los pequeños Hermanitos de María. Pues en el departamento de la Loire, el 62% de los niños y niñas
estaban desescolarizados, el 62%. Y ahí ya tenemos avanzada la propuesta educativa de congregaciones enseñantes. O sea que, evidentemente, la implantación de escuelas fue un problema para esta opción de las distintas fuerzas sociales por la escolarización como solución a los problemas de la revolución, originados en la revolución. Pero no solamente se trataba de implantar escuelas, sino que el cambio cultural fue mucho más lento que la voluntad de implantar escuelas. Entonces ahí había una falta de valoración de la educación, de la escolarización por parte de los padres. En 1841, otra información sacada ahí de los archivos de la Albarra, pues habla de Marles. Entonces yo cogía los datos así más cercanos a nosotros, ¿no? A los maristas, iba leyendo, pasando folios, digo, anda, aquí es Marles, ¿qué pasaba? Pues en 1841, el desescolarizados, 25%. 1841. Por lo tanto, que quede claro que la implantación de una escuela no era la solución total para la escolarización. Era una propuesta que ponía en marcha un movimiento sociocultural, pero que ese movimiento era lento. Era muy lento, no estaban todas las soluciones ahí sobre el papel. Entonces, hay otro elemento más que pongo ahí, que evidentemente no podemos abordar, las tensiones iglesia-estado. El padre Champagnat, los primeros hermanitos de María, vivieron desde una educación entendida como catequización, cuando hacia allá a finales de, cuando se elabora la iglesia Cola, hacia el 50 y más adelante, hacia 1860, pues ya hay una línea liberal que se va imponiendo y que va ocupando el puesto de dirección y gestión de las escuelas que tenía la iglesia. Se va creciendo la presencia del movimiento de la filosofía liberal también en la educación y en la gestión de la educación. Bien, todo esto evidentemente conforma una serie de situaciones que contextualizan la respuesta del nacimiento de la propuesta educativa marista. También está ahí el tema de los métodos pedagógicos, que ya sabéis vosotros, ¿no? El método individual, el simultáneo, el mixto, pero no puedo entrar en ello, pero sí que si se quiere analizar la contextualización del proceso desde el cual los hermanitos de María elaboran su propuesta educativa, no podemos pasar por alto todo el problema que hubo en torno a los métodos. No podemos pasar por alto. Bien, junto a estos factores externos, pues también había factores internos. De alguna manera, ahora lo que nos dijo también André, Lanfrey, pues en todo esto también entra. Yo me voy a poner un poco en paralelo a esa reflexión, no voy a entrar en todos esos temas que nos introdujo André Lanfrey sobre la relación padres y hermanos, pero ciertamente hay factores internos, entre ellos la relación padres y hermanos, pero también otro que al final, si hay tiempo, los haremos referencia, ¿no? Pero así básicamente un crecimiento exponencial de la congregación, la unión de los hermanitos de María con otras instituciones, como es la congregación enseñante de Villiers, es el Port-Vallatot, ingresan muchos hermanos con tradiciones pedagógicas distintas, hay una necesidad de generar una comunión en el formato, en la propuesta educativa de los hermanos, y entonces se impone la elaboración de ese modelo que básicamente se va a traducir en la redacción de Guide de Secol. Después ya veremos, evidentemente, con la presencia básicamente de Jean-Baptiste, que es el que hace el documento original. Bien, frente a todo esto, evidentemente, no puedo yo abordarlo todo, y cuando preparaba la ponencia dije, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y lo que he hecho es optar, en una opción, por detenerme en el perfil del maestro de escuela. Porque de alguna manera, en el maestro de escuela se refleja la identidad del educador del momento, del maestro del momento, influenciado por todas las circunstancias que le rodeaban. Ahí pongo, ¿no? El maestro, bueno, su identidad, reflejo del contexto, ¿no? Y la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de educador necesitaba la sociedad francesa
postrevolucionario? Esa pregunta es la que encuentra respuestas distintas desde la Iglesia, pero también desde el Estado. El Estado francés, que como dije antes, pues va a ir haciendo un camino tendiente a independizarse de la tutela eclesial, de la tutela de la Iglesia. Pero al principio el Estado no pudo liberarse de esa red impresionante que tenía la Iglesia, con la presencia de las parroquias en todos los pequeños poblados, de sacerdotes que podían apoyar el proceso de escolarización, etc. Por eso es que también esta contextualización nos hace entender la opción del padre Champagnat por las escuelas, y sobre todo por un determinado perfil de educador. Entonces, voy a avanzar un poquito para entrar en el maestro de escuela. Yo creo que esto quizás una lectura de carácter más místico, si queréis, se puede hacer en paralelo, ¿no? Desde estas circunstancias, desde las opciones concretas que iban haciendo los hermanitos de María, qué luces encontramos para el hoy. Un poco esta mañana nos lo decía el hermano Ernesto, ¿no? No se trata solamente de hacer una reflexión que sea de carácter academicista para sumar conocimientos históricos, sino que lo que nos interesa es el caminar hacia adelante, el generar expectativas, proyectos, deseos de seguir caminando, de mirar más allá. Bueno, vamos entonces con el tema del maestro de escuela, que espero que en él encontremos ecos de este contexto del cual he partido. El maestro de escuela. Pues ahí hay una afirmación que es bastante dura, pero que un poco resume la situación de los maestros de escuela de la primera mitad del siglo XIX. Es de Antoine Prost, que es un historiador de la pedagogía y de la educación en Francia, y él lo dice con esa crudeza, ¿no? Los maestros del comienzo del siglo XIX son unos pobres diablos, mal pagados, poco instruidos y poco considerados. Hay muchos factores que podemos analizar. A su vez, yo voy haciendo cada vez como restringiendo mi campo de reflexión por el contexto en el que estamos aquí, y voy a tratar de ver lo que fue la indigencia económica y el escaso valor profesional y moral de los maestros del mundo, porque entiendo que estos elementos influyeron en el modo en que Champagnat comprendió la educación que los hermanitos comenzaban a dar como maestros rurales, y también la organización de la institución. Vamos a ver. Vamos a ir a la indigencia económica para empezar. Bueno, hasta la ley Guizot, ministro de Educación, 1833, no existía ninguna norma estable respecto al pago que debían recibir los maestros. Y el salario, he puesto aquí una gráfica que nos puede ayudar un poquito, el salario de un educador dependía de lo que acordaba con la alcaldía, con el ayuntamiento. La ley Guizot hablaba de al menos 200 euros hasta 400 euros, pero la media siempre se quedaba con el mínimo. Un poquito pasa hoy, ¿no? Perdón, estoy en euros, se ve que estoy donde estoy. 200 francos, 200 francos al año. La ley Guizot marcaba entre 200 y 400, pero la media al final resultaba deducir. Nadie se iba por generosidad. Y también el salario del docente dependía de lo que acordaban con las familias. Las familias pagaban una cuota, digamos, como una cuota mensual. El pago de las alcaldías era anual y el pago de las familias era mensual. Entonces dependía también del nivel de educación que recibían los niños. Si solamente aprendían a leer o escribir, o si avanzaban un poco más en los conocimientos, pues si iban a lo que se llamaba la escuela superior, pues entonces podían recibir más dinero. 0,5 a 1,5 francos por alumno al mes, esa es la media de aquella época.
Pero no solamente se le pagaba en dinero, sino que también había una costumbre de pagar en especies. En un pedazo de pan, en una pierna de cordero, eso ya sería una fiesta, pero cositas así eran el pago que se le daba a los docentes. Evidentemente, todas estas situaciones estaban también en diálogo con otras variables. En primer lugar, pongo aquí el número de alumnos. Según el número de alumnos, pues tenía menos ingresos. Esto entenderéis que generaba también una competencia entre los maestros para tener más alumnos. Cuanto más alumnos, pues la cuota. Y esto va a influir en toda la historia. Vayamos haciendo una lectura paralela de las dificultades que tuvo Champagnat y lo que afrontó Champagnat a la hora de organizar a sus hermanitos. Estos problemas estaban sobre la mesa. También los meses de clase. Ya sabéis que los meses de clase en la Francia rural eran en invierno, porque en primavera-verano había que estar en las cosechas. Entonces eran un máximo de 5 o 6 meses. Eso era la media de tiempo que los niños rurales acudían a la escuela. Por lo tanto, nada más que esos meses de pago. Luego estaba el nivel de estudio, lo que les acabo de decir. Según estudiara solamente lectoescritura o si avanzaba un poco más, pues también se sumaba el salario. Y luego el contrato de la alcaldía. Ahí supuestamente ya no dependía de los meses, sino que el año escolar, sea de 6 meses o de 8, pues la alcaldía acordaba contigo y te pagaba 200 francos, 400 francos, etc. Claro que estas cifras dichas así, en el aire, si no tenemos un análisis de qué capacidad adquisitiva me daba, tampoco sirve de mucho. Entonces os pongo aquí una referencia de un estudio hecho en su momento. En 1842, después del fallecimiento de Marcelino, el salario medio era menos de 2 francos diarios. Pero para que sepáis, 1 kilo de pan moreno, no el pan blanco, el pan noble, sino el pan moreno, el más normalito, costaba 0,50 francos. Por lo tanto, un maestro, pues, por día ganaba lo suficiente para comprarse 1,5 kilos de pan. Y punto. Nada más. Esa era la media. Esa era la realidad. Ya veis que va adquiriendo sentido la afirmación de Antoine Prost, ¿no? Que eran unos miserables, ¿no? Los maestros. Tengo aquí una reflexión hecha por un maestro, se llama François Collin, un maestro de Coeur la Petite, en el centro de Francia, en el centro norte de Francia. Tenía entonces 67 años, más o menos mi edad. Y entonces el inspector de escuela, ya la ley Guizot había creado en el 37 los inspectores, pues un inspector, en confianza con este maestro que tenía tanta experiencia en la escuela rural, le pregunta: ¿qué opinas de esto? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar el tema del perfil de educadores en las escuelas rurales, etcétera, etcétera? Y este hombre afirma todo esto, ¿no? La gente a la cual sirvo es bastante buena, pero muy pobre. En mis comienzos continué el método de ir puerta por puerta al terminar el año para reclamar mi pequeña paga. Me violenta expresar los rechazos y las humillaciones que he tenido que soportar. Y después enumera en esa carta por cierto la encontré también ahí en los archivos de la LOA, pues la propuesta de mejora. Dice, bueno, ¿qué había que hacer? Y este maestro, fíjense que lo está escribiendo en 1780, dice: aquí habría que poner la enseñanza obligatoria de 5 a 14 años. Y es más, agrega, y habría que castigar a los padres recalcitrantes que no envían a sus hijos a la escuela. Luego dice, al menos 8 meses de escolarización al año. Al menos 8 meses, no los 5 meses escasos. Y le dice, por favor, que la cuota anual sea realmente pagada por los ayuntamientos.
Porque más allá de los acuerdos y lo que se escribía en las leyes, en las normas, después cada historia iba a su manera. Mucha gente que no terminaba por cobrar aquello que marcaba la normativa. Y además, fíjense, este maestro, desde la sabiduría de su vida, dice: necesitamos maestros adecuadamente formados. Maestros adecuadamente formados. Me pareció interesante este testimonio de un maestro rural, por la sabiduría y que la síntesis de la situación que está planteando, pero además porque por ahí va la respuesta de las congregaciones enseñantes. Aquí pongo otra situación, porque a pesar de los miserables ingresos, la crisis económica en la que estaba sumida el país, en la que estaba sumida Francia, hacía de la docencia un refugio laboral para muchos desocupados. Era miserable el pago, pero otros estaban peor. Otras capas de la sociedad estaban aún peor. Por lo tanto, lo que se multiplicaba en las distintas poblaciones rurales eran los maestros, pues no autorizados, los maestros autorizados. Y en este sentido son muchos los testimonios de aquellos que reclaman al Estado un mayor control. Si yo he sido contratado como maestro, no permita usted que además en el pueblo, en el pequeño pueblo en el que estoy, vengan maestros furtivos a dar clases y a quitarme los pocos alumnos que tengo. Por favor, que se actúe, que haya un mayor control y que no se multipliquen las escuelas secretas. Entonces, este tema es importante. Aquí quizá podemos hacer una pequeña referencia a los hermanitos de María, porque sabéis que Champagnat, en La Balá, los primeros años su escuela fue secreta. Había un maestro en La Balá. Y Champagnat empezó a convocar a niños y a hacer las primeras experiencias educativas con Orra, etc., y con su formador en La Balá. Por lo tanto, esto es una historia real que también la hemos vivido nosotros. Y ahí entra el famoso tema de la competencia entre maestros. También la competencia de supervivencia por parte de los maestros laicos. Evidentemente los objetivos de la Iglesia a través del florecimiento de congregaciones enseñantes era otro. Era la reevangelización de un pueblo que había perdido 2 generaciones al menos de padres que ya no evangelizaban, toda la experiencia traumática de la Revolución. Entonces la Iglesia se planteó la reevangelización de Francia a través de las escuelas. Así como nos hablaba hoy André de la opción por las misiones desde una visión universal, a nivel local hubo mucha fuerza en reevangelizar a los niños para que los niños evangelicen a sus padres. Y sobre eso hay documentación al respecto, ¿no? Ahí tenéis entonces que los maestros, pues, para solucionar el tema, esto adelanté esta diapositiva un poquito, para solucionar el tema de los bajos ingresos, pues una de las grandes soluciones era el pluriempleo. Pues, además de ser maestros, pues solían ser el sacristán del cura. El sacristán del cura. Por lo tanto, ahí tenían mucha tarea que hacer. Básicamente, pues todo lo que sea la ayuda en la iglesia, el llevar el agua bendita a las casas, el tocar la campana, el mantener el reloj, también secretario del alcalde, hacer las actas, leer las actas, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tema del pluriempleo. Bien, no sé si habéis leído, en todo caso lo leo yo. El ejercicio de un segundo oficio se difundió particularmente en las parroquias donde la duración anual de la escolaridad era muy corta, ya sea por las mismas cláusulas del contrato o por el ausentismo de los alumnos, lo cual tenía el doble efecto de obligar al maestro a otras actividades remunerativas y dejarle tiempo para ello. Necesitaba, por lo tanto, disminuir
su compromiso educativo para atender tareas paralelas a la educación. Eso al final influía en la calidad de enseñanza que podía estar ofreciendo a sus chicos. Pero aquí pongo yo una carita que hace a todo el tema de la tristeza que originaban las escuelas clandestinas a los maestros que lograban un convenio con los ayuntamientos, que tenían que verse con ese tema. Pero aparte había otra situación que sí fue muy importante en la época, y era la gran mayoría de maestros de la época, de maestros jóvenes, y esto lo dice un informe de un inspector de la LOA, dice así: la mayoría de los maestros eran jóvenes que ejercían este oficio para eludir la conscripción, para no hacer el servicio militar. Bueno, esto era una ley, la ley Guillaume-Saint-Cyr de 1818, que vosotros sabéis que si contrataban 10 años como maestro, pues se libraban del servicio militar. Y eso en un país que vivía un contexto de casi constantes conflictos bélicos, pues era una propuesta bastante atrayente, ¿no? Así que aquí tenemos el perfil de los maestros, ¿no? Mal pagos, en continua competencia con las escuelas secretas, la abrumadora afluencia de jóvenes que huían del servicio militar. Por lo tanto, los maestros de la primera mitad del siglo XIX y avanzando también el siglo XIX, porque por más que estudiemos las leyes, podemos estudiarlas, que decían hay que pagar tanto al maestro, luego la vida real no es resultado. Si nos fijamos solamente en las leyes, quizás notamos una evolución importante, pero la cultura va más lenta que la normativa. Entonces, ya hacia 1860 tenemos la ley Fallou, que va a imponer a los ayuntamientos un salario mínimo de 600 francos al año, pero va a prohibir el ejercicio de otros oficios al maestro, con lo cual ahí hay una opción también de indirectamente cualificar la propuesta docente a través de una dedicación exclusiva a la educación, que el maestro rural no esté en 20 cosas, sino que se dedique a lo que debe dedicarse. Pero para eso hay que pagarle mejor. Estas eran las bonitas ideas del legislador. Después la historia podía ir por ahí, pero al menos hacía fuerza y comenzaban a darse caminos hacia esa cualificación de la profesión docente. Tengo aquí también algunos datos que quiero compartir con vosotros, y un poquito ya acercándome más a la relación con los hermanitos de María. Es un poco un atrevimiento porque estoy dando como saltos en la información, que desde ya os digo que cuando recibáis el material impreso de esta charla, pues vais a tener mucha mayor información, recursos y demás. Y ahora estamos dando un poco saltos para dar un paneo, una visión general, ¿no? En cuanto a los hermanitos de María, pues veréis, aquí tenéis algo que seguramente lo habréis visto más de una vez, que son los reclamos que hacía el padre Champagnat a los ayuntamientos para que le pagaran lo que habían convenido. Aquí tenemos un caso, ¿no? En el año 1833, la cantidad de 1.200 francos ya es bien módica para hacer frente a los gastos que pide el mantenimiento de 3 hermanos en una comunidad. Reducirla aún más es, a mi parecer, privarlos, no digo del estricto salario del más ingrato y pesado empleo de un ciudadano, sino también de su pobre y poco sabrosa alimentación. Bueno, vamos a ver algunos datos también, estos extraídos de esta documentación que iba confrontando ahí en los archivos departamentales de la LOA. El coste promedio mensual por alumnos en francos. Esto es un trabajo sobre el departamento de la LOA. Bueno, ahí lo que se afirma es que los maestros maristas, los hermanitos de María, pues atendían 10 escuelas en el departamento, estamos hablando de 1843. Los hermanos de la Salle tenían 2 escuelas y los maestros laicos tenían 8 escuelas.
Pues ahí tenéis el promedio que cobraban por alumno. Un maestro laico, 1,6 francos, esto es una síntesis. Los hermanos de la Salle, 4,28 francos, y los hermanos maristas, 1,21 francos. Aquí puede haber una lectura engañosa, porque vosotros diréis, bueno, los hermanitos de María 3 veces más baratos, más económicos que los hermanos de la Salle. Y también más económico que un maestro laico. Pero nos olvidamos de una cosa que está aquí abajo de esta diapositiva. Los maristas tenían 32,6% de alumnos gratuitos. Los maestros laicos un 17% de alumnos gratuitos. Y los de la Salle, 100%. El 100% por normativa, por la propia Constitución. Ellos tenían prohibido cobrar a las familias nada. Esto es una explicación, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo es esto? Es que los hermanos de la Salle tenían prohibido cobrar a las familias. Pero claro, esto hacía que solamente pudieran acudir prácticamente a ayuntamientos poderosos, que podían pagar pues todo el coste que significa la presencia de un maestro en la escuela. Y indirectamente esto provocó que los hermanos de la Salle estuvieran básicamente en las grandes ciudades, en los grandes poblados, porque eran los que podían asumir el coste, y le Petit Frère, las congregaciones enseñantes de Petit Frère, que se dedicaban más bien a las escuelas rurales, que ellos asumían otras estrategias para cubrir sus gastos. Ya sabéis, aquello de la fabricación de clavos, la fabricación de cintas de seda, le jardin, el huerto, los hermanos, además una vida frugal, la opción por una vida muy austera. Entonces ahí hay elementos que son muy importantes para entender un poquito ese perfil desde el punto de vista económico, qué es lo que significaba y qué es lo que significó para los primeros hermanitos de María. Bueno, vamos a ir a otro tema, que es la escasa formación profesional y el bajo perfil moral. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos un poco avanzar. Entonces vamos a ver si lo hacemos un poquito más rápido. Este otro elemento también es clave para entender el compromiso de la Iglesia, en concreto también de los hermanitos de María. Si yo quiero reevangelizar a la Francia postrevolucionaria, ese objetivo, que no puedo ver a un niño sin decirle cuánto Dios le ama, llevarle al amor de Dios, ese objetivo del cual hablamos también esta mañana, pues tenía una mediación que era la educación. A través de la escuela, también la evangelización. Ya sabéis que en la primera parte del siglo XIX, catequesis y escolarización iban de la mano. Poco a poco, por lo que les dije, el acento más académico y el aprendizaje de otras asignaturas en detrimento de las horas asignadas a la catequesis, pues fue creciendo. Sobre esto lo que se puede decir, pues aquí hay una frase de un inspector de Laurence, del departamento de Lyon, que dice que se encontraba con maestros difíciles. Una manera muy política de decirlo, porque en esa misma evaluación que hace Laurence, pues él dice que se encontró en un total de 60 escuelas con 14 casos de maestros violentos, 12 que son considerados jugadores y bebedores, y 15 maestros que son considerados escandalosos. Ya. Estos maestros, y aquí de los archivos, esto es el Archivo Nacional en París, estos maestros miserables tienen un valor intelectual y moral muy mediocre. Apenas saben leer y escribir. Emplean el método individual por la falta de conocimientos y además por falta de libros, falta de medios, lo decíamos antes, era uno de los elementos. Y a menudo su vida es poco edificante. Y los informes indican textualmente
gran cantidad de maestros alcohólicos y de conducta escandalosa. Claro, esta realidad, digamos, Antoine Prost dice que la profesionalidad y la altura moral del docente estaba en sintonía con su marginalidad económica. O sea, y además en sintonía con la valoración social que se hacía de ellos. Aquí podemos entender también, pongámonos en la situación de un padre en la Francia rural. Yo tengo este perfil de maestro, voy a pedir que se haga cargo de la educación de mi hijo. Entonces, una cosa llevaba a la otra. La desafección de las familias respecto a la propuesta educativa que hacía el Estado, pues tenía razones de peso, ¿no? Pero ahí sale justamente la respuesta eclesial y el compromiso de la Iglesia por cualificar el mundo de la profesión docente. Aquí otro testimonio, Marie-Constance Verrier, el maestro de club, tiene 34 años y Laurence, ese inspector al cual mencioné, lo caracteriza como hombre de pocas aptitudes y celo más mediocre, impulsivo, violento, iracundo, pega a los alumnos, se le reprocha de pendenciero, bebedor y de ser un mal marido. Su conducta, su carácter y sobre todo la conducta escandalosa de su mujer le han sacado el respeto de sus alumnos y la consideración de gran parte de los habitantes del municipio. Los maestros saben leer y transmitir su ciencia por el antiguo método del deletreo. Saben también escribir, es decir, formar y juntar letras, pero poco más o menos. Ignoran la gramática y la ortografía. Tales conocimientos, es verdad que estoy sacrificando a los traductores. Pero bueno, como está escrito, no será el problema que la escritura la entiende. Entonces, pues además hablan en patois, lenguaje solamente utilizado para la conversación, las prédicas y el catecismo. Los alumnos leen libros en francés o en latín, pero sin comprender. Muy pocos conocen el sistema decimal y las medidas legales. Finalmente, la instrucción religiosa no exige ninguna competencia particular y conlleva una gran cantidad de ejercicios que perjudican a las demás enseñanzas. La geometría y la historia se ignoran y los muchachos con frecuencia se sorprenden cuando escuchan al inspector realizar preguntas sobre algo tan desconocido para ellos. De point, la France. Un informe así como muy... Ahí va a hondo, ¿no? Esta era la realidad. Sin embargo, no faltaba desde el Estado la voluntad de cambiar esta situación. Ya en 1816, voy a hacer un breve paneo también sobre esto, pues ya había una ordenanza real que comienza a poner exigencias mínimas necesarias para ejercer la docencia. Decimos ya ahí, estamos en el proceso de fundación, 1816. Entonces se debía contar con un brevet, con un diploma para poder ejercer la docencia, ¿no? La docencia de tercero, segundo o primer grado. Aquí tenéis los 3 grados con sus distintas asignaturas. Luego en 1833 la ley Guizot va a hacer una reconfiguración de estos niveles de brevet y lo va a poner en el nivel elemental y el nivel superior. Estos niveles también tendrán que ver luego con el pago, Si el alumno accede solamente al nivel elemental, pues el maestro cobrará tanto, o la familia podrá cobrar tanto. Si accede al nivel superior, podrá cobrar tanto. También es verdad que con el correr de los años, las distintas inspecciones y departamentos comenzaron a igualar los precios. Dijeron, estudien en el nivel elemental o estudien en el nivel superior, a las familias se les cobrará solamente 1,5 francos. En un principio había una diferenciación, luego poco a poco se llegó como a una homogenización en el coste.
Pues bien, esta escasa formación ni siquiera se cumplía, Fíjense ustedes, aquí es Lorrain, que interviene este escritor en el libro Histoire de l'enseignement de Antoine Prost, y dice lo que leéis ahí. Si se hubiera determinado revisar los diplomas y excluir de la enseñanza a los que no hubieran dado prueba de la debida capacidad, casi todas las escuelas de Francia habrían sido cerradas ipso facto. La norma estaba, la realidad era otra. Aquí también entendemos la condescendencia al final y la situación de los primeros hermanitos de María, sin brevet dando clases. Durante mucho tiempo los primeros hermanitos no tenían el brevet. Es cierto que poco a poco lo fueron obteniendo, pero al principio uno dice, pero ¿cómo? Si ya estaba la ley y daban clases, es que era una realidad de la Francia del momento. Entonces eso se estaba dando y los hermanos seguían. Una solución intermedia, pero esto ya decisión de la universidad que centralizó la gestión educativa francesa, pues fue que al menos el director de la escuela tuviera el brevet, al menos el director. Pues si había otros maestros, ya sabéis que también en el proceso de formación pedagógica de los primeros hermanitos existía aquello de que mientras el hermano experimentado daba clase, el otro preparaba el cocido y también aprendía, ¿no? Estaba al lado aprendiendo de todo, ¿no? Bueno, en cuanto a esto del brevet se fue caminando, pero un paso fundamental fue la creación de la escuela normal, y eso también lo exige la ley Tissot, pero ya en 1837, más adelante. La escuela normal, pues sí, fue el punto de partida para un vuelco radical en el cambio de la identidad de los educadores del momento. Porque con la formación, evidentemente, viene la calificación profesional, la dignidad también en los salarios y el crecimiento en el rol social de los maestros. En este momento hay un tema de la cualificación también moral, la cualificación moral. Lo hablábamos antes también con André Danfray, cómo las escuelas normales eran prácticamente paralelas en cuanto a su funcionamiento a un seminario de vida religiosa. Fíjense aquí, la escuela normal es un internado casi monacal. Los traslados se hacen en silencio. Estoy hablando de la escuela normal del Estado. La lectura espiritual acompaña en las comidas. Los hermanos con más edad nos acordamos de estas cosas, ¿no? Reclutados por concurso, los alumnos son ordinariamente becarios del departamento. Visten un uniforme oscuro. Champagnat le puso de bleu. En resumen, ahí reina un clima austero, moral y religioso, sin lo cual en esa época no se concebía ninguna educación. Este análisis de la escuela normal y su funcionamiento aplicado a la preparación de maestros por parte del Estado francés, pues hagamos un diálogo con lo que pasó con Marcelino, el Hermitage, etc. Evidentemente en la cualificación ya los historiadores anteriores nos lo han dicho, de lo que significa el crecimiento de una determinada espiritualidad, lo que es la vida religiosa, etc. De todas maneras, el tema de la formación a través de las escuelas normales no era, a partir de 1833 de la ley Tissot, no era una novedad absoluta. La escuela normal tiene un largo caminar, y por mencionar parte de ese largo caminar, simplemente ahora recordar a Jean-Baptiste de la Salle, ya en el siglo XVII, con la formación de Grand Frère, también las escuelas normales que tienen un impulso inicial
a través de estas congregaciones enseñantes desde la Iglesia, ¿no? La primera escuela pública, la escuela normal de formación, fue en Estrasburgo, 1810. Esto también tiene mucho que ver con la cercanía de Estrasburgo con el mundo alemán, ¿verdad? Donde estaba más desarrollado toda la formación docente. Esto tiene mucho que ver con eso. Digamos que todo este tema de la cualificación de la formación docente en Francia va a venir de norte a sur, va a hacer ese recorrido, de noreste a suroeste. Ese va a ser el recorrido. Luego hay ordenanzas, la del 16, la circular ministerial del 28, hasta la ley Guizot. Simplemente porque lo pongo como referencia, porque sería injusto hablar de que la formación docente solamente comenzó con la ley Guizot. No es así. Hay una larga trayectoria, pero una trayectoria de carácter minoritario. De hecho, cuando se promulga la ley Guizot, en Francia hay 47 escuelas normales. Pero a los pocos años hay 74. Por lo tanto, sí que hay un impulso importante, afianzando, por supuesto, procesos previos. Y otra innovación que cualificó de manera importante la formación de los educadores del momento fue el tema de los inspectores de escuela. Y esto también fue Guizot en 1837. ¿No? Como os dije ya, encarnaba la autoridad de la universidad, que era el órgano central del sistema educativo nacional. Por lo tanto, la profesión docente comenzará a ser reconocida en sí misma, ya a pasar a la tutela del Estado y alejándose poco a poco de la tutela de la Iglesia. Esto provocará también respuestas concretas a nivel de las congregaciones enseñantes. Bueno, voy a ir cerrando, intentando una breve reflexión sobre los hermanitos de María, pero yo tengo la convicción, después de todo el estudio, lo que tengo en la tesis, que este tema fue fundamental, no solamente para Marcelino Champagnat, sino para la Iglesia en su opción por las congregaciones enseñantes, por promover ese gran auge de las congregaciones enseñantes. Y es que había que cualificar pedagógica y éticamente a los maestros. La cualificación pedagógica y ética. Y yo creo que eso sí tiene un valor transversal que va más allá de los contextos históricos y que puede ser una inspiración importante. Yo como padre de familia, que tengo 3 hijos en un colegio marista, cuando hablo con mi señora sobre los maestros, sobre los profesores y los demás, ¿qué es lo que busco? Que sea un buen docente, que maneje la asignatura bien, porque quiero que mi hijo, y que además sea una buena persona. Que sea una buena persona, que le transmita valores, que le transmita esa herencia de evangelización, esa propuesta evangelizadora. Eso es lo que busco. Y eso lo encontramos también en esa iglesia de la posrevolución francesa, buscando una cualificación pedagógica, profesional y ética en los maestros. Ya sabéis que Marcelino Champagnat tuvo problemas con este tema. El tema ético. No me voy a entretener porque ya me pasé del tiempo, ¿verdad, Angelito? Más o menos me pasé, ¿no? Entonces, este tema sí que se las trae, ya sabéis los problemas morales, Champagnat los afrontó. Hoy día no hablamos de tolerancia cero, ¿sí o no? Hablamos de tolerancia cero. Pues Champagnat, tolerancia cero. Tolerancia cero. Y que yo sepa, no sé si estoy equivocado, pero en el proceso de canonización o beatificación, uno de los puntos que detuvo el proceso fue una lectura negativa de esa actitud de Champagnat de tolerancia cero. No, alguien me lo tiene que confirmar, pero quiero recordar, por ahí veo cabezas haciendo así, que significa que lo saben, pero yo tengo esa versión de que hubo, hay varios hermanos que me hacen que sí, que hubo un detenimiento en el proceso porque se frenaron a estudiar si eso era evangélico o no, esa actitud del fundador, aquello de la tolerancia cero con el tema moral. Y no os digo de lo que nos está pasando hoy, ¿no? Un tema de actualidad, ¿sí o no?
Pues nada, vamos a ir. No puedo entrar en las coordenadas institucionales, que evidentemente influyeron muchísimo, la expansión, el reconocimiento legal, las diversas tradiciones pedagógicas que estaban conviviendo en ese momento cuando se redacta aquí desde Gol. Había una necesidad de unidad en las tradiciones pedagógicas y en el enfoque, tanto pedagógico como didáctico. No nos olvidemos además que estamos en una etapa que se llama la manualística, que además era una etapa que favorecía que personas con poca o escasa formación, siguiendo paso a paso lo que le indicaba el manual, podía cubrir las funciones de catequista, de maestro, de eso. Y también en el nivel espiritual, lo estuvimos viendo antes. La manualística también tenía una traducción de lo espiritual. Lo veíamos antes con Luis María, ¿no? Bueno, tú haces esto y creces en el encuentro con Jesús. Pues a nivel educativo era lo mismo. A nivel educativo todo pom, pom, pom. Bueno, voy cerrando. El modelo educativo marista evidentemente se nutre de las coordenadas contextuales en las que nace y se desarrolla. Si queremos comprender la propuesta de Marcelino, tenemos que ahondar en esto. El cuestionado perfil pedagógico y moral del maestro de escuela impulsa la creación de congregaciones enseñantes, una opción especial que fue casi masiva, enorme, ¿no? Recién nos decían como Colén no le importaba mucho el tema de los hermanitos porque había hermanitos, petit frères, se multiplicaban por la diócesis. Y Colén tenía otra idea, ¿no? Pero Champagnat quedó anclado en esto. Bueno, anclado no, enraizado, porque hoy dijimos que no hay que poner anclas, pero sí raíces. Entonces, en esta realidad se desarrolla a la vez una respuesta propia, marcada por aspectos carismáticos. No puedo avanzar más por el tiempo. Muchas gracias por vuestra paciencia. Me parece que en la exposición al inicio, no sé si consciente o inconscientemente, brincaste un ítem en la cuestión de la descripción de la realidad, hombres, mujeres. Cuando avancé en la exposición, mi subconsciente me dijo: Danilo, has dejado fuera a las mujeres. Bueno, sí que lo pensé. No lo nombré porque estaba leyendo ahí directamente con una lectura así rápida. No sé si fue una tradición del subconsciente, ya ahí no me analizo, no vale la pena. Sí que es una realidad que la educación de la mujer en la Francia rural se atrasó muchísimo. Recién hay que llegar a la ley Fallou, hacia 1850 y 51, para entender todo el tema de las escuelas para mujeres. Lo que sí se daba, que como conocéis vosotros, la catequesis, que estaba unida a la alfabetización de las mujeres, de las beatas que les llamaban, que eran las maestras de los pequeños pueblos. Entonces ahí sí se daba una alfabetización inicial adherida al tema de la catequización de las mujeres. Pero la formación y la inclusión de la mujer en ese proyecto demandado por la sociedad desde una naciente industrialización que necesitaba personas formadas, desde un país que no quería volver a la locura de la revolución y necesitaba citoyens responsables, ciudadanos cabales, etcétera, etcétera, pues pensaban en términos de hombre, porque estamos en un contexto evidentemente andrógeno a nivel cultural. Gracias. Hermano Juan. Hola. Hay que parar. Hola, gracias, Danilo. Gracias. Aunque esta pregunta ya te la he hecho otra vez, porque de alguna forma queda limitada tu tesis a 1851 y realmente los análisis posteriores pues dan otra visión de nuestra realidad. Bueno, el análisis llega a la aprobación de Guy de Secor en la segunda sesión del segundo capítulo general. Por lo tanto, estamos en 1853. El capítulo va del 52 al 54. Yo hago un estudio en paralelo de las actas del capítulo
del capítulo general y todas las discusiones que hubo en el capítulo. Básicamente hubo mucha confrontación con los hermanos de Sepot-Rayatot, la tradición pedagógica de ellos, la tradición de los hermanitos de María. De hecho, la introducción que hace el hermano Francisco de Quilles-École no es inocente, porque Francisco va a decir explícitamente que hemos seguido fielmente las enseñanzas de Bienheureux de Champagne, de nuestro querido fundador, el padre Champagne, todavía no era general. Entonces, esto que lo dice con autoridad, recordemos que la primera circular es sobre la obediencia. ¿Por qué? Porque había una necesidad de unidad en una pluralidad de tradiciones, etcétera, etcétera, y Francisco va a decir esto, va a misa, decimos en español, porque esto es lo que nos ha legado nuestro querido fundador, San Marcelino Champagnat. Y de hecho, muchas opciones, yo hice el estudio paralelo de muchas cuestiones discutidas en el capítulo general, y es curioso, porque opciones tomadas en asamblea no son finalmente respetadas en la redacción final. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Fidelidad a Champagnat. ¿Champagnat qué quería? ¿Champagnat qué quería? Yo tengo en mi tesis desarrollado todos esos puntos, una cantidad de puntos importantes, pero sobre todo en el tema de la conducta, el control de la conducta de estudiantes. También ya sabéis todo el problema que hubo con la enseñanza a nivel de método que él llamó el mixto, simultáneo, mutuo. También el problema de la enseñanza a través de la fonética, etcétera, etcétera. ¿No? Hubo muchos puntos en discusión, y lo que se impuso finalmente cuando no había acuerdo en la asamblea, ¿qué es lo que escuchamos de nuestro padre fundador? Recordad que el Hermitage se convirtió durante el verano en escuela normal. De hecho, en 1830 hay un inspector que propone que la escuela normal del Departement de la Loire sea, como escuela modelo de formación, sea el Hermitage. La propuesta luego no avanzó, pero hubo una propuesta de un inspector. Y ahí Marcelino Champagnat, en esos veranos, pues daba mucha formación a los primeros hermanos, entonces, y a los primeros educadores. Sí que había una rica memoria de cuál era la línea y las opciones que tomaba el padre fundador. No sé si hay alguna. Perdona, yo creo que no te respondí. Porque me has preguntado por qué me quedé ahí. Bueno, básicamente porque mi director de tesis me dijo: tú tienes que contextualizar, no te vayas mucho más allá, hasta aquí. Porque es verdad que cuando uno hace una tesis doctoral arriesga a hacerlo en profundidad, agotando la bibliografía y los recursos en ese periodo, y tú no te puedes permitir abrirte mucho más. La expansión es peligrosa. Obediencia. Me ha dado mucha satisfacción el escuchar con qué dulzura, con qué insistencia, con qué matiz hablas de hermanitos de María. La pregunta es, ¿hay alguna motivación detrás de toda ese énfasis personal que le pones? Porque no hace mucho en una comunidad escuché, dices que yo profesé como hermano marista de la enseñanza. Ya. Bueno, yo creo que es una fidelidad de carácter histórico. Le Petit Frère. Eran las congregaciones enseñantes. Yo también le tengo mucho cariño al concepto. Pero aparte de tenerle cariño al concepto, hay un elemento objetivo. O sea, las congregaciones enseñantes de Petit Frère se llamaban así. No solamente los hermanitos de María, también los hermanitos de otras congregaciones enseñantes. En comparación, y era para hacer la diferencia con les Grands Frères, que eran los hermanos de las escuelas cristianas. Desde el punto de vista de una lectura más espiritual, más de motivación, lo de Petit Frère tiene un peso específico para nosotros. Evidentemente a nivel de espiritualidad y demás. Pero si me preguntas por qué lo utilizo, desde el punto de vista histórico, es porque así se llamaban.
français. En français, vous pouvez le faire, oui. Merci beaucoup, Danilo, le travail très intéressant, très fouillé. Mais je continue un peu la question de Juan Morat. Il était le directeur adjoint de ma thèse. Alors c'est un problème avoir ici de nouveau des juges de ma thèse ici. Donc moi je ne pose pas la question en tant que juge. Ouais. Donc il a posé la question de la date. Oui. Voilà. Moi j'ai été surpris et je ne faisais que lui dire pendant votre présentation la description du maître d'école en ces temps, du 19e siècle, c'était le 19e siècle, elle n'a pas totalement changé aujourd'hui dans beaucoup de pays, je dirais, en voie de développement. Salaire très maigre, des gens qui sont des ivrognes, des gens qui ont beaucoup à désirer, qui laissent beaucoup à désirer par rapport à leur vie morale et éthique. Aujourd'hui, nous formons une famille globale. Selon vous, comment est-ce que l'idéal mariste d'éducation peut aider non seulement les pays développés, mais les pays, les provinces qui sont présentes dans les pays en voie de développement? Parce que souvent, nous, maristes, on est orgueilleux, on se contente de la réussite de nos écoles et autres. Mais l'école mariste est juste une petite école dans un grand pays, par exemple, où les autres enseignants souffrent par ce salaire maigre, une vie sociale et éthique avec beaucoup de défis. Comment est-ce que l'idéal mariste d'éducation, selon vous, peut aider a défier el sistema? ¿Qué es eso político? Muchas gracias. Yo puedo decirte mi experiencia como director de colegios. Recuerdo, yo fui director de colegio en Montevideo, en Uruguay, durante 9 años. Y el compromiso por dignificar el salario de los docentes fue un compromiso que nos trajo problemas a nivel también entre hermanos y también a nivel social, porque terminamos dando el mejor salario que había en Montevideo para los docentes. Pero fue una opción dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia, de hacer justicia con este tema. Y evidentemente el compromiso que tiene la institución por la formación permanente de los educadores maristas va en la línea de la cualificación. Sin cualificación, sin calidad docente, es complejo pensar en una cualificación salarial, una cualificación de concepto social. Va todo de la mano, va todo de la mano. Está claro que el mundo docente no es el mejor asalariado en distintos países del mundo. Nosotros sabemos, yo hacía un cálculo que el maestro en Francia pues podía comprarse 400 kilos de pan al año. Y calculé la media que gana un maestro en España. Puede comprarse 15.000 kilos de pan. Por ir a niveles de poder adquisitivo. Pero no podemos negar que hay una evolución en positivo. Esa evolución no es igualitaria y no es transversal a todos los países. Hay situaciones de países, como tú dices, de desarrollo, que este tema aún está dans la France de 1850. Bien, tenemos que dar, la hora nos lo impide, disculpen, ya no podemos abrir más preguntas. André, en particular, cuando dejó Danilo la tesis acá, estaba blanquita, bien bonita, bien encuadrada, una tesis que ha sido también consultada por muchos. ¿Puedes mostrarla, por favor? Sí, entonces, simplemente, el día de hoy hemos tenido el regalo de tu presencia, también tu sabiduría y aquello que has dejado escrito en este libro. Muchísimas gracias. El hermano te hace un pequeño
obsequio para decirte gracias de corazón. Buenas tardes.